Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Les saluda su profesora Melanie Guzmán y bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. Espero se encuentren muy bien, hayan pasado muy bien todos estos días y el día de hoy veremos un tema correspondiente a la asignatura Matemáticas. Hoy, 9 de julio del 2020, semana número 6 y vamos a ver un tema nuevo. El tema del día de hoy es estimación y medición de longitudes. Sí, vamos a ver cómo se estiman y cómo se miden las longitudes. Vamos a ver las unidades de medidas mayores al metro y menores al metro. Así que escuchemos y observemos con atención. Empezaré explicando qué es la estimación. Pues una estimación consiste en pensar un valor aproximado y este puede tener un margen de error. Para estimar algún objeto no se necesita regla, ni metro, ni un aparato para medir. Mediante las estimaciones, muchas personas calculan las longitudes que necesitan, es decir, que es más largo o más corto, que está más lejos o que está más cerca. Cuando tienen que ir a comprar, ¿verdad? Se piensa en qué lugar está más cerca de la casa o qué lugar está más lejos. Eso es estimar. Pensar un valor aproximado o una distancia aproximada de aquel lugar, de un punto a otro. El día de hoy vamos a hablar de la distancia que hay de un lugar a otro, de un punto hacia otro punto, o de cómo se puede medir la altura de una jirafa o de una persona, o incluso de objetos. Vamos a hablar de la longitud. ¿Qué es y cómo se mide la longitud? Y su unidad de medida central, que es el metro. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos o la distancia que hay entre tu casa y la escuela. También puede ser la distancia entre dos personas en este tiempo que hubo el distanciamiento social. O también la distancia entre un extremo de la mesa hacia el otro extremo. La unidad principal para medir longitudes es el metro y se representa con la letra M. 100 M es igual a 100 metros. El metro se utiliza para medir distancias de un punto hacia otro punto, pero también se utiliza para medir la altura de las personas, ¿sí? Como cuando nos llevan al doctor, ¿verdad? Nos miden la altura. También podemos medir el ancho y el alto de una casa gracias a las unidades de medida. Por ejemplo, esta jirafa mide 5 metros, sí, tiene 5 metros de altura. O esta piscina tiene 10 metros de ancho y 25 metros de largo. Pero, ¿qué sucede si necesitamos medir cosas u objetos más pequeños que un metro? Muy fácil. Al metro lo dividimos en partes iguales, sí, en partes más pequeñas, pero iguales. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada parte le vamos a llamar decímetro. Y se representa con la D y la M. D y M es igual a decímetros. Un metro es igual a 10 decímetros o 10 decímetros forman un metro. Y si dividimos el metro en 100 partes más pequeñitas pero iguales, obtenemos los centímetros, los cuales se representan con la C y la M, centímetros. Un metro tiene 100 centímetros, es decir, que 100 centímetros forman un metro. Y si dividimos el metro
en partes más pequeñas, en 1000 partes iguales más pequeñas, obtenemos los milímetros, que son representados con la M y la M, con 2M, milímetros. Y podemos decir que en un metro tenemos 1000 milímetros o que 1000 milímetros forman un metro. Todas estas unidades de medida que hemos visto son submúltiplos, unidades de medida menores al metro. Recordemos, decímetro, centímetro y milímetro. Decímetro se representa con la D y la M. Centímetro se representa con la C y la M. Y milímetro se representa MM, 2M. Aquí tenemos varios ejemplos de objetos que pueden ser medidos según la unidad de medida. Aquí tenemos un esfero, ¿verdad? Que mide ¿cuántos decímetros? Mide más de 1 decímetro. Y tenemos acá un sacapunta que mide 3 centímetros. Y el grosor de una tarjeta de crédito es igual a 1 milímetro. Es muy pequeñito, ¿verdad? Aquí tenemos y podemos observar cómo identificar cada unidad de medida menor al metro que hemos visto. Tenemos decímetro, centímetro y milímetro. En una regla del 0 al 10 tenemos 10 centímetros y eso forma un decímetro. Ahí podemos observar con las líneas rojas, está marcado un decímetro. Un centímetro también, observamos estos palitos grandes con el número 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 10 tenemos 10 centímetros. Los palitos grandes nos marcan los centímetros. Y los más pequeños que tenemos con una flechita aquí son milímetros, milímetros. Recordemos que 10 centímetros forman un decímetro y 10 milímetros forman un centímetro. Para medir longitudes mayores al metro utilizamos los múltiplos. Las unidades de medida mayores al metro son múltiplos. Observemos y tenemos kilómetro, hectómetro y decámetro. Veamos cómo se representan. Tenemos kilómetro km, hectómetro hm y decámetro DAM. Estos son los múltiplos, unidades de medida mayores al metro, para medir esas distancias muy grandes de un lugar a otro. Observemos, por ejemplo, desde México a España tenemos una distancia de 9.025 kilómetros. Un avión desde México a España se demora en total 10 horas. Es una distancia muy grande. Hay distancias mucho más grandes y para eso nos sirven los múltiplos, unidades de medidas mayores al metro. Tenemos kilómetro, hectómetro y decámetro. No lo olvides, son muy importantes estas unidades de medida. Hemos culminado una clase más en esta modalidad. Espero hayan adquirido todos los conocimientos para poder realizar con éxito sus tareas. Nos vemos en una nueva clase.